cordial saludo para todos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, conocido como medicamentos en vasculitis. Tengo el gran placer de estar acompañado de la doctora Marina Skolnik, quien se unirá a nosotros en la segunda parte de la presentación. Mi nombre es Carlos Enrique Toro Gutiérrez, soy médico internista y reumatólogo de Cali, Colombia. Trabajo en el Centro de Referencia en Osteoporosis, Reumatología y Dermatología y actualmente me desempeño como secretario general de PANLAR. Vamos a hablar de los siguientes temas. ¿Qué es un inmunosupresor? ¿Cuándo se indican? ¿Cuánto tiempo tardan en actuar? Vamos a hablar algo de vacunas y anticoncepción, la importancia de la adherencia terapéutica y posteriormente la doctora Marina Skolnik nos hablará de los medicamentos de uso más frecuente en vasculitis. Iniciando con lo primero, ¿qué es un medicamento inmunosupresor? Un medicamento inmunosupresor es aquel que, como su nombre lo dice, reduce la actividad del sistema inmune en el organismo. Y esto es algo bien importante, puesto que cuando hablamos de vasculitis, junto con otras enfermedades autoinmunes, hablamos de enfermedades en las cuales el propio sistema inmune, que está para defendernos a nosotros de agentes externos como los virus y las bacterias, en este caso está produciendo un daño al mismo organismo, produciendo una reacción inmune que genera inflamación en nuestro propio organismo. En el caso de las vasculitis, el órgano que está afectado son principalmente los vasos sanguíneos. Entonces, utilizar medicamentos que sirven para y de esta manera nos sirven para tratar efectivamente la vasculitis y disminuir el riesgo de complicaciones por estas enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. Aquí tenemos algunos ejemplos de medicamentos inmunosupresores. Los más utilizados en términos generales, que son los glucocorticoides. También tenemos el metotrexato, el micofenolato, la azatioprina, ciclofosfamida, el rituximab, tocilizumab, mepolizumab y existen otros, por ejemplo los anti-TNF. En la segunda parte de esta conferencia se hará una mención especial de cada uno de estos medicamentos. ¿Cuándo se indican los medicamentos inmunosupresores? Veámoslo a continuación. Entonces, lo primero y más importante para el tratamiento de la vasculitis es establecer un diagnóstico, hacer un reconocimiento de los síntomas, de los signos que tiene el paciente y de esta manera llegar a un diagnóstico. Posterior a este diagnóstico de vasculitis que se hace por herramientas clínicas, por examen físico, por interrogatorio del paciente, muchas veces también por ayudas diagnósticas como imágenes de radiografía o por toma de biopsia. El siguiente aspecto importante es determinar la severidad de la enfermedad, puesto que no todas las enfermedades tienen la misma severidad. Entonces, una vez que conocemos la severidad del caso, sabremos cuál es el medicamento más apropiado. Entonces, de allí parte la selección y la prescripción del medicamento. Entonces, a continuación vamos a ver las indicaciones más frecuentes en las cuales se requiere tratamiento eh, y uso de medicamentos inmunosupresores. De acuerdo a la clasificación, las vasculitis o esta enfermedad autoinmune en la cual se inflaman primariamente los vasos sanguíneos se pueden subclasificar de diferentes formas. Una es por el tipo de tamaño de los vasos que están comprometidos. Entonces, de esta manera podemos hablar de vasculitis de grandes vasos y dentro de este subgrupo, las enfermedades que pueden provocar este tipo de compromiso son la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes porque afectan los vasos más grandes del organismo, como la aorta y sus ramas principales. Siguiendo con esta clasificación, hablamos de vasculitis de medianos vasos y las enfermedades que son prototipo de esta subclasificación son la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad más frecuente en niños. También tenemos las vasculitis que son asociadas a ANCA, que es un anticuerpo que tiene relación patogénica con la enfermedad y que las tres enfermedades que son prototípicas de esta subclasificación son la granulomatosis con poliangiitis, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis y por último la poliangiitis microscópica. También tenemos otro tipo de vasculitis, en este caso no asociadas a ANCA, sino asociadas a inmunocomplejos, como la vasculitis IgA, la enfermedad antimembrana basal glomerular y la vasculitis crioglobulinémica. Y por último tenemos vasculitis que pueden afectar vasos de diferente tamaño, como por ejemplo la enfermedad de Behçet o el síndrome de Cogan, que por eso se llaman vasculitis de vaso variable. ¿Cuánto tiempo tardan en actuar los medicamentos? Esta es una pregunta muy interesante porque realmente el tiempo en el que los medicamentos empiezan a ejercer su mecanismo de acción es variable
No todos los medicamentos actúan con la misma rapidez y esto depende de varios factores, principalmente del tipo de medicamento, siendo los glucocorticoides los que actúan más rápido, y también depende, por ejemplo, de la vía de administración. En algunos casos se requieren medicamentos endovenosos de entrada y estos son los que actúan más rápido, especialmente para el tratamiento de situaciones apremiantes o casos más severos. En casos severos, como recién lo mencionaba, resulta fundamental el papel de los glucocorticoides por su rápida acción, que empiezan a actuar dentro de pocos minutos de la aplicación, tanto de forma oral como endovenoso, haciendo énfasis en que la vía endovenosa suele ser más rápida en este caso. Cuando se inicia el tratamiento con estos medicamentos, generalmente se utilizan acompañados otros medicamentos inmunosupresores, pero que tienen otros mecanismos de acción, por ejemplo la ciclofamida, que es un antimetabolito, u otros medicamentos que pongo aquí a continuación, como por ejemplo el tocilizumab, que es un regulador de la acción de la interleuquina 6, que es muy útil, por ejemplo, en patologías como la arteritis de células gigantes. El mepolizumab, que es el regulador de la interleuquina 5, que puede ser muy útil, por ejemplo, en la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Y el rituximab, que es una terapia biológica anti-CD20, que es muy útil en la vasculitis asociada a ANCA. En casos menos severos o para terapias de mantenimiento, una vez que ya hemos logrado el control de la enfermedad o cuando la vasculitis desde el principio es menos severa, se pueden utilizar medicamentos que son más apropiados para el uso prolongado, como por ejemplo el metotrexato, la azatioprina o el micofenolato mofetil, medicamentos que generalmente en un principio son acompañados de corticoides, pero que este corticoide posteriormente se va disminuyendo su dosis gradualmente y eventualmente después de un tiempo racional de uso se podría incluso considerar su suspensión. A continuación vamos a hablar un poco de generalidades respecto a las vacunas en el contexto de enfermedad y en el contexto del uso de estos medicamentos. Entonces, en términos generales, es muy importante resaltar que es ideal tener todas las vacunas al día, incluyendo la vacuna del COVID-19, la vacuna de la influenza, el neumococo, el meningococo, el herpes zóster, las hepatitis, entre otras. No obstante, a pesar de que es muy importante estar vacunado, el tratamiento no debe posponer el inicio del tratamiento. No podemos posponer nunca el tratamiento para empezar para lograr una vacunación. Por eso lo ideal es estar vacunado al día, independiente de la condición de la enfermedad. Otro aspecto importante es que en términos generales las vacunas con virus vivos están contraindicadas en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla, la triple viral, la viruela, la varicela o el rotavirus. Y otro aspecto importante es que en pacientes que ya están con una enfermedad estable o que están en una remisión prolongada, se puede suspender temporalmente algunos medicamentos con el objetivo de completar esquemas de vacunación. El mejor ejemplo ha sido, por ejemplo, el COVID-19 con la pandemia reciente que nos ha motivado a todos a vacunarnos. Otros ejemplos pueden ser la influenza y el zóster. Respecto específicamente el caso del COVID, que es algo que todavía sigue siendo de mucho interés porque la pandemia sigue vigente y todavía hay casos de contagios y desafortunadamente aún hay mortalidad relacionada con el COVID-19, es muy importante tener los siguientes aspectos en cuenta respecto del uso de esta vacuna y los medicamentos. Por ejemplo, en pacientes que utilizan ciclofamida endovenosa, es muy importante organizar que la aplicación de la ciclofamida sea una semana después de cada dosis de la vacuna, siempre y cuando la condición clínica del paciente lo permita. En el caso del rituximab, se debe discutir caso a caso con el especialista. En general, tener en cuenta que la principal recomendación puede ser aplicar la vacuna contra el COVID 2 a 4 semanas antes de la siguiente dosis del rituximab y en el uso de medicamentos orales como por ejemplo azatioprina, metotrexato y micofenolato, lo importante es suspender estos medicamentos durante 1 o 2 semanas después de cada dosis de la vacuna con el objetivo de mejorar la respuesta del organismo a esta dosis de la vacuna para lograr una mayor protección. Respecto a la planificación familiar, que es otro aspecto importante a tener en cuenta con el uso de medicamentos y la enfermedad, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, se debe conversar, esto es un tema que se debe abordar con el médico de forma temprana y de forma regular, puede ser en cada consulta, para discutir cuál es la mejor forma de realizar una planificación efectiva durante el embarazo, evitando pues precisamente un embarazo que puede ser muy contraproducente eh, por los diferentes resultados que se pueden tener
tanto para la madre como para el bebé. Escoger los mejores contraceptivos de acuerdo siempre a la eficacia, la seguridad del contraceptivo y también las preferencias del paciente. Esto es algo importante que se debe discutir, siempre se debe conversar con el paciente. Se prefieren métodos altamente efectivos y cuando hablamos de altamente efectivos nos referimos principalmente al dispositivo intrauterino convencional o aquel que tiene progesterona, como por ejemplo el Mirena, o a los implantes de progestina que se aplican de forma subdérmica. Se prefieren estos métodos altamente efectivos sobre métodos que son considerados efectivos, como por ejemplo los anticonceptivos orales, que pueden ser solamente de progestágenos orales o combinados con estrógenos, el uso de parches, anillo vaginal o el uso de medroxiprogesterona de depósito, que generalmente se aplica inyectada cada mes o cada 3 meses. Entonces se prefieren eh, principalmente métodos altamente efectivos. Repito, DIU convencional o con progesterona, como por ejemplo el Mirena, o los implantes de progesterona subdérmicos. Eh, Otro aspecto importante es que las mujeres en tratamiento con micofenolato, como es un tratamiento altamente teratogénico, es decir, que puede hacerle daño al bebé, al producto de la gestación, se recomiendan los métodos más seguros, como por ejemplo el DIU o utilizar dos métodos anticonceptivos juntos. También considerar la posibilidad de utilizar anticonceptivos de emergencia si es necesario. También es importante para mujeres que planean ser madres revisar muy bien la medicación con el especialista, puesto que la gran mayoría de medicamentos para el tratamiento de vasculitis están contraindicados en el embarazo y la lactancia. ¿Sí? Esto se va a mirar un poquito más adelante en mayor detalle, pero digamos que casi que con excepción de la azatioprina, que es compatible con el embarazo, y algunos anti-TNF, la mayoría de medicamentos están contraindicados durante el embarazo. Y otro aspecto importante, que también en el caso de los hombres debemos prestar atención, para hombres que planean ser padres se debe revisar la medicación con el especialista, suspender ciclofamida si la condición clínica lo permite, continuar por el contrario hidroxicloroquina, azatioprina, infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab y colchicina como una recomendación fuerte a favor, mientras que también se puede continuar con otros medicamentos como leflunomide, micofenolato, antiinflamatorios no esteroideos, sulfasalacina, ciclosporina, tacrolimus y rituximab como una recomendación condicional para aquellos hombres que planean ser padres. Finalmente, es importante mencionar la importancia de la adherencia, puesto que esto es actualmente uno de los principales problemas de salud pública. Se considera que cerca del 50% de los pacientes no toma los medicamentos de la forma exacta como fueron prescritos. Y esto es algo muy preocupante, puesto que de ahí va a radicar el éxito del tratamiento. Adicionalmente, cerca del 30% de pacientes hospitalizados han tenido algunos problemas relacionados con adherencia al tratamiento, bien sea porque omiten dosis o porque tienen errores y toman más medicamentos de la cuenta. Entonces, esto es algo importante. Actualmente, la falla en la adherencia es considerado como un problema de salud pública y debe ser evaluada continuamente por todos los profesionales en salud. Esto no es solamente responsabilidad del médico reumatólogo cuando en- eh, consulta al paciente, sino de todos, enfermera, médicos generales, demás profesionales de salud, porque la evaluación de adherencia debe entenderse como un proceso dinámico. Uno no puede garantizar que un paciente va a ser adherente toda la vida. El paciente puede ser muy adherente en la primera, en la segunda, en la tercera consulta, pero luego puede dejar de ser adherente. Entonces es algo que tenemos que tener la confianza suficiente de hablarlo con el médico para que el paciente, el médico sepa de primera mano si el paciente está siendo adherente para buscar las mejores estrategias, siempre buscando conservar o guardar las preferencias del paciente. Esto se llama un proceso de toma de decisiones compartidas en la cual tanto el profesional de salud como el paciente participan activamente en la toma de la decisión y se considera que esta es una forma en la cual puede mejorar la adherencia, puesto que si un paciente, digamos, participa de la decisión, se respetan sus preferencias, tiene mayor probabilidad de cumplir esas mismas recomendaciones que se han construido junto con el médico. Entonces, a continuación, tengo el agrado de presentar a la doctora Marina Skolnik, quien nos va a hablar de los medicamentos de uso más frecuentes en vasculitis. Bienvenida, Marina. Hola, mi nombre es Marina Skolnik, yo soy médica especialista en medicina interna y reumatología y trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y soy una de las coordinadoras del grupo de estudio de vasculitis de la Sociedad Argentina de Reumatología.
Como les dijo Carlos recién, lo que voy a hablar ahora brevemente es un poco de cada uno de los medicamentos que se usan más frecuentemente en el tratamiento de las vasculitis. Lo primero que uno tiene que saber como paciente es que cuando un médico indica uno de los tratamientos, una de las drogas para la vasculitis que sea, digamos, es que obviamente uno está indicando eso pensando que el beneficio del tratamiento supera a los potenciales riesgos o efectos adversos que puede traer cada medicamento. También tenemos que saber que cualquier medicamento que nosotros demos para cualquier cosa, a alguna persona le puede caer mal, ¿sí? Entonces, cuando uno lee los prospectos o lo que está descrito de cada uno de los tratamientos, para todos vamos a encontrar cosas que pueden pasar cuando uno los toma, pero globalmente el beneficio es mucho mayor de tomarlo que de no tomarlo, de usarlo o no usarlo. La ciclofosfamida es uno de los medicamentos más viejos que tenemos en la reumatología y en las enfermedades autoinmunes. Se usa en varias cosas en reumatología desde hace más de 40 años y es un medicamento que sabemos que es muy efectivo y suele usarse ante vasculitis graves o compromiso de órganos importantes, como puede ser compromiso del riñón o del pulmón. Eh, Como explicaba Carlos recién, digamos, en todas las vasculitis el sistema inmune está como andando de más, digamos, y ahí inflamando cosas propias del organismo. Y lo que nosotros tratamos con las distintas drogas es de regular este sistema inmune, haciendo que actúe lo más normalmente posible. Entonces, la ciclofosfamida, como todos estos tratamientos, lo que hacen es reducir los efectos de este sistema inmune que está hiperactivo. La ciclofosfamida generalmente se aplica endovenosa, en forma endovenosa. Eso significa que el paciente tiene que ir al hospital o a un centro de salud para que se le coloque una vía en una vena, en general suele ser del brazo, y se pasa la medicación a través de una infusión. También existe la ciclofosfamida oral en forma de pastillas, de comprimidos que se toman todos los días, pero no es el uso más frecuente hoy en día porque la dosis de ciclofamida que uno termina acumulando si la toma en pastillas es mayor que la que se administra por vía endovenosa, entonces en general se prefiere la vía endovenosa. La dosis de ciclofamida depende de qué tipo de vasculitis sea, del peso corporal del paciente y de la función del riñón de cada persona. Como decía Carlos también antes, la mayoría de los medicamentos inmunosupresores tardan en actuar. Lo que más rápido actúa siempre son los corticoides y el resto de los tratamientos tardan más en hacer efecto. En general, con la ciclofamida pueden pasar semanas hasta que el paciente y el médico noten una mejoría del cuadro clínico. Como efectos adversos principales, con la ciclofamida, una de las cosas comunes es que puede dar náuseas cuando se está administrando en forma endovenosa, con lo cual en general se le pasa al paciente alguna medicación para evitar estas náuseas en el momento previo a pasar la medicación por vena. En algunos casos, pero es raro con las dosis que se usan para enfermedades autoinmunes, puede pasar que haya orina con sangre por inflamación de la vejiga. No es algo frecuente, pero sí es importante que el día que se administra la ciclofamida el paciente se hidrate bien. En general también cuando se da en forma endovenosa solemos administrar solución fisiológica para asegurarnos una buena hidratación, pero también le pedimos al paciente que ese día tome bastante líquido. Como todos los medicamentos inmunosupresores, al bajar el funcionamiento del sistema inmune, el paciente puede estar en riesgo de tener mayores infecciones que un paciente que no está recibiendo estas medicaciones, con lo cual es muy importante, como decía Carlos recién, el tema de estar con las vacunas al día y obviamente ante cualquier síntoma de cualquier infección, ya sea fiebre, dolor de garganta, síntomas de infección urinaria, o eso, ponerse en contacto con el sistema de salud para tratar la infección lo más pronto posible. En cuanto a los análisis de laboratorio, la ciclofamida, cuando vamos controlando cómo va yendo el paciente con el tratamiento, podemos ver en los análisis que disminuyen un poco los glóbulos blancos. En algunos casos pueden aumentar un poco las enzimas del hígado, pero en general no suelen ser cosas graves. Está descrita la caída del pelo con los pacientes que toman ciclofamida, pero repito, las dosis que se usan para vasculitis son dosis relativamente pequeñas comparado con otros tratamientos, como puede ser el que se usaba antes para el cáncer, donde en dosis más altas sí puede haber mayor caída del pelo. En las dosis que usamos para las vasculitis, en general no hay caída del pelo significativa.
Una de las cosas sí más importantes de la ciclofosfamida y en relación con lo que hablaba Carlos recién es que la ciclofamida, cuando se acumula una cantidad importante de droga en el organismo, puede conllevar un riesgo de esterilidad, tanto para mujeres como para hombres. Esto depende, como les decía yo recién, de la cantidad de dosis que recibe el paciente a lo largo de todo su tratamiento y de la edad del paciente, del o de la paciente. Mientras más joven los pacientes, menos riesgo de que esta esterilidad suceda. Y como decía Carlos recién, la ciclofamida es uno de los tratamientos que no se puede recibir en el embarazo ni en la lactancia. Entonces, antes de empezar el tratamiento con ciclofosfamida para la vasculitis que sea, el médico y el paciente deben charlar sobre los planes futuros de tener familia para ver cómo minimizar el riesgo de esterilidad y también se puede ver cómo preservar óvulos o espermatozoides si es necesario. El rituximab es otra de las medicaciones que se usa con frecuencia en vasculitis, particularmente también en lo que llaman las vasculitis asociadas a ANCA, que mencionaba Carlos recién. Se da en forma endovenosa también y es uno de los que se conocen con nombre de tratamiento biológico. Esto de tratamientos biológicos tienen que ver con cómo se fabrica el tratamiento, el medicamento. Cuando hablamos de tratamiento biológico es que hay células que se ponen a producir esta droga, que es la que después se le administra al paciente. Por eso se llama tratamiento biológico. El rituximab particularmente actúa contra unas células del sistema inmune que se llaman linfocitos B, que en varias de las vasculitis se vio que están, su actividad está exacerbada, produciendo daño al propio organismo, y el rituximab lo que hace es bajar esta función de las células B, de los linfocitos B, para reducir esta inflamación. Como hablábamos recién con la ciclofamida, también es un medicamento que tarda en actuar, tarda más incluso en general que la ciclofamida, y pueden pasar varios meses hasta que se note una mejoría en el cuadro clínico del paciente. Se administra en forma endovenosa, en una infusión también, como mencionaba recién con la ciclofamida, y se administra en forma lenta, muy lenta. En general, más o menos se tarda 6 horas en administrar el rituximab, y en algunos pacientes, como vamos a hablar ahora, puede dar algunos síntomas de alergia, por eso se hace bien despacio, y se suele indicar antes de pasar el rituximab paracetamol, corticoides o antihistamínicos, que son unas drogas que disminuyen estos posibles síntomas de alergias a la medicación. Esto es lo que yo les decía recién, algunas personas tienen reacciones en el momento de que se pasa la medicación, algunos pueden tener fiebre, dolor de cabeza, puede picar el cuerpo, algunos pueden tener broncoespasmo. Obviamente que si esto sucede cuando se está pasando la medicación, el paciente está en un hospital, así que lo que tienen que hacer es avisar, y muchas veces con pasar la medicación en forma más lenta aún se resuelven estos síntomas. Como todas las medicaciones inmunosupresoras, el rituximab también puede bajar las defensas, hacer que el paciente esté más predispuesto a tener algún tipo de infección. Así que lo mismo que decíamos antes, ante cualquier síntoma de infección hay que avisar al sistema de salud, al médico, enfermera o el contacto que uno tenga. Y es muy importante el tema de las vacunas antes de iniciar el rituximab, porque el rituximab tiene un efecto muy duradero. En general, el efecto dura por lo menos unos 6 meses, entonces durante esos 6 meses la respuesta a cualquier vacuna que sea del paciente está disminuida. Así que es muy importante, en lo posible, intentar dar las vacunas antes de empezar el tratamiento con rituximab. Con respecto a la satioprina es una medicación que se administra en forma de comprimidos, vía oral. También es una de las drogas que se consideran inmunosupresoras, bajando el nivel de este sistema inmune hiperactivo. En general, la dosis se ajusta de acuerdo al peso. La cuestión con la satioprina es que no todas las personas metabolizamos, o sea, eliminamos la droga de nuestro organismo de forma igual. Hay una enzima, que la enzima es una proteína que se encarga de degradar la medicación y poder eliminarla del organismo. No todos tenemos exactamente la misma enzima que metaboliza la satioprina, y en algunos pacientes con un subtipo especial de esta enzima pueden estar más propensos a tener más efectos adversos, en general más anemia o disminución de los glóbulos blancos, o disminución de glóbulos rojos o blancos en los análisis de laboratorio, por lo cual, como nunca sabemos qué enzima tiene cada paciente en particular, se suele empezar con una dosis baja, que en general es de un comprimido por día, y se van haciendo análisis y subiendo la dosis a medida que vamos viendo que el paciente no presenta estos efectos adversos.
En algunos países está disponible un test para analizar esta enzima que metaboliza la satioprina para poder analizarla antes de empezar el tratamiento. En general, la gran mayoría de los pacientes que toman azatioprina no tienen efectos adversos, es una droga muy segura. Obviamente hay algunos pacientes que les puede dar náuseas, vómitos o algún síntoma como diarrea, pero globalmente no es una droga que se asocie a muchos efectos adversos. Como yo les decía, en los análisis pueden disminuir los glóbulos blancos, en algunos también pueden aumentar las enzimas del hígado, pero eso es algo que se va controlando con los análisis periódicos de laboratorio. Y como decía Carlos previamente, es una droga muy segura para usar durante el embarazo y la lactancia. El metotrexate es otra droga ampliamente conocida por todos nosotros los reumatólogos porque la usamos para un montón de enfermedades autoinmunes, así que para nosotros es algo de uso cotidiano y a la cual estamos muy acostumbrados a indicar a los pacientes y la consideramos una droga muy segura. Esta es una droga también inmunosupresora que disminuye los efectos del sistema inmune hiperactivo. El metotrexate se puede administrar vía oral o también se puede administrar en forma de inyecciones, ya sean subcutáneas o intramusculares, y se administra una vez por semana. Cuando se indica metotrexate, se suele indicar a la vez ácido fólico, o sea, junto con el tratamiento. En general, el ácido fólico se toma 24 o 48 horas después de haber tomado o inyectado el metotrexate, porque el ácido fólico, que es una vitamina, sirve para evitar algunos de los efectos adversos que puede tener el metotrexate. Como hablábamos antes con las otras drogas, el metotrexate también es una medicación que tarda en hacer efecto. La mayoría de los pacientes que toman metotrexate no tienen efectos adversos, pero hay algunos que sí pueden dar náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, úlceras en la boca. No suele, o sea, en general son síntomas, efectos adversos leves, no suele haber cosas graves. Y como hablábamos con los otros medicamentos, también pueden estar sujetos a tener un porcentaje mayor de infecciones que pacientes que no están con metotrexate. En los análisis de laboratorio, el metotrexate también puede disminuir los glóbulos blancos o aumentar las enzimas del hígado, por eso es importante con todos estos tratamientos hacer análisis periódicos de laboratorio. Una de las cosas importantes con el metotrexate es que no se puede administrar durante el embarazo y la lactancia, lo mismo que hablábamos con la ciclofosfamida, así que es muy importante charlar con el paciente, médicos y pacientes, charlar sobre cuál es el mejor método de anticoncepción. Y una de las cosas que se recomienda con el metotrexate es evitar el consumo excesivo de alcohol. El micofenolato es otro de los tratamientos que usamos muy frecuentemente en vasculitis. Hay dos formas químicas, una se llama mofetilmicofenolato y otra se llama micofenolato sódico. También es una droga inmunosupresora y se administra vía oral. Son comprimidos y en general la dosis que usamos en vasculitis y en las enfermedades autoinmunes en general suelen ser de como 2.000 miligramos por día, así que suelen ser unas 4 pastillas por día. En general le decimos a los pacientes que tomen 2 pastillas a la mañana y 2 a la noche, o hay que ir repartiéndolos así durante el día. Tarda en hacer efecto como el resto de los inmunosupresores. Puede el paciente tener más propensión a tener más infecciones. Algunos pacientes, sobre todo con el mofetilmicofenolato, pueden tener más que nada intolerancia gastrointestinal, vómitos, diarrea, dolor de cabeza. Muchas veces cuando esto sucede se cambia al micofenolato sódico que tiene menos efectos adversos gastrointestinales. A nivel de los análisis, también como las otras medicaciones, puede disminuir los glóbulos blancos, aumentar las enzimas del hígado, así que esto también se va controlando con análisis periódicos de laboratorio. Y como decía Carlos previamente, el micofenolato es una de las drogas, de las medicaciones que está considerada que puede dañar a un potencial embrión feto, con lo cual no se puede administrar durante el embarazo y la lactancia, y lo mismo que decíamos con el metotrexate recién, es muy importante hablar del tema de anticoncepción entre pacientes y médicos. Y también se recomienda evitar el consumo excesivo de alcohol. El tocilizumab es una medicación biológica que se utiliza más que nada en las vasculitis de grandes vasos, lo que es la arteritis de células gigantes o la arteritis de Takayasu. Se puede administrar en forma subcutánea, como está ahí el dibujito que lo muestra, o se puede administrar endovenosa. El tocilizumab, como mencionó Carlos también previamente, actúa bloqueando los efectos de la interleuquina 6, que es una proteína inflamatoria, una sustancia inflamatoria que está aumentada en varias de las vasculitis. Y
formulación endovenosa se aplica una vez por mes en un hospital, como veíamos antes con la ciclopamida o el rituximab, y el subcutáneo se administra una vez por semana, que se lo puede administrar el propio paciente. El paciente también puede estar más predispuesto a tener infecciones. Nuevamente, no son cosas, en general no vemos que todos los pacientes tengan muchas infecciones ni que les impida hacer una vida completamente normal. En los análisis de sangre puede haber disminución de los glóbulos blancos, puede haber aumento de las enzimas del hígado o aumento del colesterol. Esto también se va controlando con los análisis de laboratorio. Y el tocilizumab, por ahora no hay datos suficientes para decir si es seguro o no es seguro en el embarazo y en la lactancia, así que por ahora se recomienda no administrar durante el embarazo y la lactancia. El mepolizumab es otro de los tratamientos biológicos que también lo que hace es bloquear los efectos de otra sustancia inflamatoria que participa más que nada en los procesos de alergia, que es la interleuquina 5, y en el caso de las vasculitis se usa para la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que antes se conocía con el nombre de Churg-Strauss, donde es una de las vasculitis que se acompaña de muchos síntomas de alergia, de sinusitis, rinitis, asma. Entonces, este tratamiento que bloquea justamente esos mecanismos que participan en la alergia es muy útil en este tipo de vasculitis. Es un medicamento muy seguro que se administra en inyección subcutánea una vez por mes. Y la verdad que ni siquiera está considerado como un inmunosupresor porque no se considera que baje las defensas del paciente. No suele presentar efectos adversos. A lo sumo, a algunos pacientes en la zona donde se inyectan puede haber una pequeña picazón o enrojecimiento, pero fuera de eso no suele presentar efectos adversos. Con respecto a los anti-TNF son un grupo de tratamientos que son medicamentos biológicos. Son, no sé si los primeros, pero creo que sí, los primeros medicamentos biológicos que se han usado dentro del campo de la reumatología y las enfermedades autoinmunes. Llevan por lo menos casi unos 30 años en el mercado mundial. Los usamos para un montón de enfermedades autoinmunes, particularmente en el campo de las vasculitis no son los más usados, sí se pueden usar en la arteritis del Takayasu, por ejemplo. Y actúan bloqueando esta sustancia, que es otra, el TNF, que es otra de las sustancias inflamatorias que está aumentada en los pacientes con algunos tipos de vasculitis. Se pueden administrar en forma subcutánea, como dentro del grupo de los anti-TNF hay 5 medicamentos. El adalimumab, certolizumab, etanercept y golimumab se administran en forma subcutánea, y el golimumab tiene una formulación endovenosa y el infliximab se administra en forma endovenosa. Como todas las medicaciones que venimos hablando, inmunosupresoras, pueden bajar las defensas, el paciente puede estar más propenso a tener infecciones. En el caso particular de los medicamentos anti-TNF, hay que tener particular cuidado con aquellos pacientes que tuvieron contacto con tuberculosis. Entonces, antes de empezar en general cualquier tratamiento inmunosupresor, pero particularmente los anti-TNF, nosotros les pedimos a los pacientes que se hagan una prueba para ver si estuvieran en contacto con tuberculosis, porque si estuvieran en contacto hay que dar un antibiótico que se usa para la tuberculosis por lo menos un mes antes de empezar con los anti-TNF, y el tratamiento para la tuberculosis se continúa por unos 6 a 9 meses. Otra cosa raramente descrita con los anti-TNF es que a veces en muy bajo porcentaje de los pacientes se ha descrito que puede haber alguna enfermedad neurológica. Entonces, en pacientes que tengan antecedentes personales o familiares de tener esclerosis múltiple, que es un tipo de enfermedad neurológica, están contraindicados. Como todos los medicamentos inyectables subcutáneos, como yo les explicaba recién con el mepolizumab, en la zona donde se inyecta el paciente la medicación puede haber enrojecimiento o picazón, con lo cual siempre se recomienda ir cambiando de lugar de sitio en el que se lo aplica al paciente, pero estas son cosas leves. Y las anti-TNF se pueden administrar durante el embarazo, durante el primer trimestre y el segundo trimestre todos, durante la lactancia todos, y el certolizumab se puede aplicar también durante el tercer trimestre del embarazo, o sea, durante todo el embarazo el certolizumab. Son unos viejos conocidos dentro de la reumatología y los cuales estamos muy acostumbrados a manejar los reumatólogos. Así que, bueno, con esto más o menos, esto fue un pantallazo general de las drogas que más se utilizan, pero la recomendación obviamente es que cada indicación que les haga cualquier médico que esté tratando la vasculitis de cada uno de los pacientes, se charle bien cuáles son los posibles efectos adversos, pero tengan en cuenta que en general los beneficios son ampliamente mayores que los posibles efectos adversos que pueda tener cada persona. Muchas gracias.